Yo quemé el rosario de mi mujer. Cuenta por cuenta, vi cómo las llamas del fogón de la cocina se tragaban el plástico barato y la cruz de metal, retorciéndose como si sufrieran. Y después, con esa misma rabia que me ahogaba, cogí la imagen de yeso de la Virgen que presidía nuestro salón, la que Elena limpiaba cada sábado con un paño húmedo y un cuidado reverencial, y la estrellé contra la pared. El estruendo del yeso haciéndose añicos fue, por un instante, más satisfactorio que cualquier oración que hubiera escuchado en mi vida. A mi hermana Carmen, que me miraba con los ojos llenos de lágrimas y espanto, le grité: La Great Q su fe era un veneno, el mismo veneno de falsas esperanzas que se había llevado a mi esposa, y que jamás, mientras yo respirara, volvería a permitir un ídolo pagano en mi casa. Ese fue el día que le declaré la guerra a los cielos. Mi nombre es Arturo, tengo 62 años y durante más de 40 fui cantero. Mis manos no saben de rezos, saben de golpear la piedra, de darle forma, de crear algo sólido, real, tangible, algo que puedes tocar y sentir su peso. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde la vida se mide por el repique de las campanas de la iglesia, bautizos, bodas, funerales. Mi familia era como todas, de misa los domingos y procesiones en Semana Santa. Pero yo siempre fui different. Creía en el sudor de mi frente, en la fuerza de mis brazos y en el amor de mi mujer. Elena en ella era mi verdadera religión. Elena era todo lo contrario a mí. Donde yo veía piedra, ella veía la obra de Dios. Donde yo veía una tormenta, ella veía una oportunidad para rezar el rosario. Su fe era tan natural como su respiración, y yo la amaba por ello, aunque nunca la entendí del todo. Respetaba sus creencias porque eran parte de ella, como el color de sus ojos o la forma en que se reía. Nuestro hogar era un equilibrio extraño, mis herramientas de cantero en el garaje, sus estampitas y su virgen de yeso en el salón. Y funcionaba. Éramos felices. Pero entonces llegó el cáncer, y con él, la prueba definitiva para esa fe que yo nunca compartí. Elena se aferró a su rosario, a sus novenas, a sus visitas a la ermita. Rezaba con una devoción que a mí me partía el alma, porque veía en sus ojos una esperanza que la ciencia, día tras día, nos negaba. Los médicos hablaban de porcentajes de quimioterapia, de efectos secundarios. Ella hablaba de milagros, y yo, en silencio, sentía como una rabia fría empezaba a crecer en mi interior. Una rabia contra ese Dios sordo, contra esa Virgen indiferente a la que ella le suplicaba con tanto fervor. Cuando Elena murió, algo dentro de mí se rompió para siempre. El equilibrio se hizo añicos, igual que la figura de yeso que destrocé meses después. El silencio en la casa era un grito constante, y mi hermana Carmen, en su afán por consolarme, no hacía más que echar sal en la herida. Ella es de la Hermandad del Rocío, una mujer de fe inquebrantable. Como Elena, empezó a venir a casa con velas, con agua bendita, intentando llenar el vacío de mi mujer con los mismos símbolos que, para mí, representaban el fracaso, la mentira. Me decía que tenía que rezar por el alma de Elena, que tenía que encontrar consuelo en la Virgen. Consuelo. ¿Qué consuelo podía darme una estatua de yeso pintado? Cada palabra suya era una chispa en un polvorín. Yo veía su fe no como un bálsamo, sino como una traición a la memoria de mi esposa. ¿Acaso no se daba cuenta de que Elena había rezado hasta su último aliento y de nada había servido? Mi dolor se transformó en un cinismo corrosivo, en un odio profundo hacia todo lo que oliera a incienso y a iglesia. El día que todo explotó, Carmen había venido a casa y sin yo darme cuenta, había colocado una pequeña imagen de la Virgen del Carmen sobre la chimenea. Justo donde solía estar la de Elena. Al verla, sentí una oleada de furia tan intensa que me cegó. Comenzamos a discutir. La Great Q Sakara, ISE, muñeca de mi casa,
que yo no necesitaba falsos consuelos. Ella, con su paciencia infinita, me dijo que estaba perdiendo el alma, que la amargura me estaba consumiendo. Y entonces mencionó a Elena. Dijo que a Elena le dolería verme así, tan lleno de odio. Fue como si me hubiera abofeteado. Fui a la cocina, cogí el rosario de Elena que guardaba en un cajón y volví al salón. ¿Quieres fe? Toma fe, le grité. Y lo arrojé a las llamas. El olor a plástico quemado llenó la estancia. Carmen sollozó, llevándose las manos a la boca. Pero yo no había terminado. Agarré la imagen que ella había traído, la levanté por encima de mi cabeza y la lancé con toda la fuerza de mi desesperación contra la pared. Y llévate esto contigo. No quiero más ídolos en esta casa. Aullan. El silencio que siguió al estruendo fue más pesado que cualquier piedra que hubiera tallado en mi vida. Carmen se fue sin decir una palabra más, y yo me quedé solo, en medio de los escombros de mi propia rabia, sintiendo un vacío que ni siquiera el odio podía llenar. Si esta historia, en su dureza, ya ha empezado a resonar contigo, si alguna vez te has sentido solo, enfadado con el mundo, o simplemente buscas respuestas, te pido que me acompañes en este viaje. Es un camino difícil, pero te prometo que lo que viene después desafiará todo lo que crees saber. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte nada, y por favor, dale a me gusta si sientes que esto merece ser contado. Y me gustaría mucho saber desde dónde me estás escuchando. Déjame un comentario y dime de qué ciudad o país eres. Quiero sentir que no estoy solo contando esto, que hay alguien al otro lado. Continue. Después de que mi hermana se marchara, la casa se hundió en un silencio que pesaba más que cualquier losa de granito que hubiera levantado en mi vida. Los pedazos de la figura de yeso seguían en el suelo, como los restos de un naufragio. Y yo era el capitán de ese barco hundido, solo en medio de un mar de amargura. Los días que siguieron fueron grises, monótonos. Me refugié en mi taller, en el único evangelio que conocían, el del martillo y el cincel. Golpear la piedra era mi forma de rezar, mi manera de gritar sin abrir la boca. Cada golpe era un eco de mi rabia. Cada esquirla que saltaba era un trozo de mi dolor que se desprendía. La piedra no miente, no promete milagros que no puede cumplir. Es dura, es honesta, y al final cede a la fuerza y la paciencia. Eso era algo que yo podía entender. Mi hijo, David, intentaba ser el puente. Con sus 35 años, tenía la paciencia que a mí me faltaba y la diplomacia que nunca cultivé. Me llamaba cada día. Papá, ¿has hablado con la tía Carmen? Y yo le contestaba con un gruñido. Papá, no puedes seguir así. El odio te está carcomiendo. Él no lo entendía. Creía que era odio, pero era algo más profundo. Era un dolor que se había petrificado. David era mi único ancla en este mundo. Era lo único bueno que quedaba de mi vida con Elena. Era la prueba tangible de nuestro amor. Un hombre hecho y derecho, con su propia vida, su trabajo, sus sueños, y era lo único que me impedía dejarme llevar por la corriente. La vida, sin embargo, tiene una forma cruel de recordarte que no controlas absolutamente nada. Few and Marts. Recuerdo que el sol entraba por la ventana del taller, dibujando cuadrados de luz sobre el polvo de piedra que cubría el suelo. Estaba trabajando en una lápida. Ironías del destino. El teléfono sonó. Normalmente no lo cogía cuando estaba enfrascado en el trabajo, pero algo, una premonición helada, me hizo dejar las herramientas y contestar. Era un número desconocido. Una voz impersonal, profesional, me preguntó si yo era Arturo, el padre de David, y sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Las palabras que siguieron son un borrón, una sucesión de frases que mi mente se negaba a procesar. Un accidente de coche, cajetero nacional, estado crítico, hospital. Colgué el teléfono y me quedé mirando mis manos, cubiertas de polvo blanco. Esas manos que habían levantado muros, que habían tallado nombres en la piedra, que habían sostenido a mi hijo cuando era un bebé, ahora estaban vacías, temblorosas,
inútiles. La fuerza que siempre había sido mi orgullo se había evaporado. El viaje al hospital fue la peor tortura de mi vida. Cada kilómetro era una eternidad. Mi mente, que siempre había sido mi fortaleza, se convirtió en mi peor enemiga. Me asaltaban imágenes de David de niño, aprendiendo a montar en bicicleta, su risa resonando en el patio, su primer día de colegio, su graduation, flashbacks de una vida que ahora pendía de un hilo. Yo, el hombre de piedra, el que se reía de las súplicas y las velas, me encontré suplicando. ¿Pero a quién? Suplicaba al volante, al asfalto, al destino, a cualquier cosa que no tuviera nombre de Dios. Cuando llegué, el olor a desinfectante me golpeó como un puñetazo en el estómago. Vi a mi hermana Carmen en el pasillo, con el rostro descompuesto por el llanto, y a su lado, el padre Miguel, el párroco del pueblo. Por un instante, la vieja rabia intentó aflorar. Quise gritarles, culparles, decirles que se llevaran sus rezos inútiles a otra parte, pero no pude, no me quedaban fuerzas. Carmen me abrazó y por primera vez desde que Elena murió, no la aparté. Me derrumbé en sus brazos, un viejo roble partido por un rayo. El médico nos llevó a una pequeña sala. Sus palabras fueron precisas, clínicas, brutales: traumatismo cráneoencefálico severo, coma profundo en pronóstico, muy reservado. Prepárense para lo peor, dijo, con una compasión que sonaba a sentencia de muerte. El mundo que yo conocía, la lógica, la materia y el esfuerzo, se hizoégicos. Mis convicciones se estrellaron contra la realidad de un monitor que pitaba rítmicamente, marcando el pulso de la única vida que me importaba. Me senté en una silla de plástico en la sala de espera, mientras Carmen y el cura rezaban en voz baja. Escuchaba sus susurros: Dios te salve, María, ruega por nosotros, y por primera vez no sentía desprecio, no sentía nada, solo un vacío inmenso, un agujero negro en el pecho que absorbía toda luz, toda esperanza. Mi guerra contra el cielo había terminado, había perdido, no por una conversión súbita, sino por un abandono total. Estaba desarmado, vencido, humillado. El cantero fuerte, el hombre que se bastaba a sí mismo, no era más que un padre aterrorizado, suplicando en silencio por un milagro en el que ni siquiera creía. El peso de ese silencio era insoportable. Si alguna vez has sentido un silencio así, un momento en el que todo aquello en lo que creías se derrumba, por favor, dale al botón de me gusta y asegúrate de estar suscrito y con la campanita activada, porque lo que sucedió después, en la soledad de esa capilla de hospital, es algo que necesitas escuchar para creerlo. Las horas en aquel hospital se estiraban como un chicle amargo, sin sabor, sin fin. El tiempo había perdido su sentido. Solo existía el pitido rítmico del monitor, un metrónomo macabro que marcaba el compás de mi agonía. Carmen y su grupo de la hermandad se turnaban en una esquina de la sala de espera, susurrando rosarios. Sus rezos eran como una llovizna constante, un murmullo que antes me habría provocado una ira volcánica, pero que ahora simplemente me era indiferente. El odio necesita energía, y yo no tenía ninguna. Era una cáscara vacía. En algún momento de la madrugada, incapaz de seguir sentado, me levanté y empecé a caminar por los pasillos desiertos. Las luces de neón zumbaban sobre mi cabeza. El suelo de linóleo reflejaba mi figura encorvada. Caminaba sin rumbo, como un fantasma, hasta que mis pies se detuvieron frente a una puerta con una pequeña cruz, la capilla. Mi primer impulso fue dar media vuelta, alejarme de ese lugar que representaba todo lo que despreciaba. Era la guarida del enemigo, el epicentro de las falsas promesas, pero mis piernas no respondieron. Me quedé allí, paralizado, mirando esa puerta, y entonces una oleada de desesperación tan abrumadora, tan física, me golpeó en el pecho que me dobló. Era como si todo el peso del mundo
de mi dolor, de mi fracaso como padre y como hombre, se hubiera concentrado en ese instante. Ya no me quedaba orgullo, no me quedaba nada que perder. Empujé la puerta y entré. La capilla era pequeña, fría, olía a cera y a la soledad de miles de súplicas anónimas. Al fondo, sobre un altar de madera simple, había una imagen de la Virgen. No era grande ni ostentosa, una figura de escayola, probablemente como la que yo había hecho añicos. Sus ojos pintados parecían mirarme con una calma que me resultó insultante. Avancé despacio, mis pasos resonando en el silencio. Me paré frente a ella, y todo el veneno que había guardado, toda la rabia que creía agotada, volvió a subir por mi garganta. Pero esta vez no era un grito de desafío, era un gemido roto. ¿Estás contenta?, le susurré, con la voz quebrada. ¿Esto es lo que querías? ¿Demostrarme que tienes el poder? No hubo respuesta, claro, solo el silencio y esa mirada de pintura, y entonces caí de rodillas. Yo, Arturo, el cantero, el hombre que solo se arrodillaba para asentar una buena piedra, caí sobre el suelo frío de la capilla como un saco vacío. No recé, no sabía cómo. En su lugar, negocié. Le hablé como si fuera un acreedor al que no podía pagar. Llévame a mí, le dije, golpeando el suelo con el puño. Mi vida ya no vale nada. Te la doy, ay, es tuya. Pero a él no. A mi hijo, no te lo lleves. Devuélvemelo. Es lo único que te pido. Y te juro que creeré en ti. Te juro que dedicaré cada día que me quede a lo que sea que quieras. Era el pacto más desesperado y absurdo de un ateo acorralado. Una apuesta final contra un casino que siempre gana. Y entonces ocurrió. No hubo un coro de ángeles, ni una voz celestial. Fue algo mucho más sutil, y por eso mismo más aterrador y real. La fría atmósfera de la capilla pareció cambiar. Una calidez inexplicable empezó a envolverme, como si alguien hubiera puesto una manta sobre mis hombros temblorosos. No era un calor físico, era algo que me llegaba hasta los huesos, hasta el alma petrificada. Levanté la vista hacia la imagen y por un instante me pareció ver un brillo, una especie de luz azulada muy tenue que emanaba de ella. Parpadeé, pensando que era producto de mis lágrimas, del agotamiento, una alucinación de mi cerebro roto. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era esta la última jugarreta de mi mente para no aceptar la realidad? Pero la sensación no se fue. Al contrario, se intensificó, y con ella un sentimiento que no había experimentado en mi vida, una paz inmensa, una paz que no tenía lógica. Mi hijo se estaba muriendo a unos metros de allí, y yo, su padre, estaba de rodillas sintiendo consuelo, y con la paz llegó la vergüenza, una vergüenza abrasadora. Me vi a mí mismo, semanas antes, arrojando el rosario de Elena al fuego, destrozando la otra imagen. Vi mis manos, las mismas que ahora estaban juntas en una súplica torpe, cometiendo aquel acto de profanación. Y lloré. Lloré como no había llorado ni en el funeral de mi mujer. Eran lágrimas de un hombre que se ve a sí mismo por primera vez, sin excusas, sin corazas, y se da asco. Pero en medio de esa vergüenza, no sentí juicio, sentí que, a pesar de todo mi odio, de toda mi blasfemia, alguien me estaba acogiendo. No sé cuánto tiempo estuve allí, arrodillado y llorando en silencio. Pudo ser un minuto o una hora. Salí de mi trance cuando oí la puerta abrirse. Era una de las enfermeras. Señor, lo estábamos buscando, dijo en voz baja. Me puse en pie, torpemente, secándome la cara con el dorso de la mano. Esperaba lo peor. Esperaba que viniera a darme la noticia que me destruiría para siempre. Su hermana me ha pedido que le avise, continuó. Con una media sonrisa. No ha habido un cambio. No sabemos por qué,
pero la presión intracraneal de su hijo se ha estabilizado. Sigue grave, pero se ha estabilizado. Me quedé mirándola, sin poder procesar sus palabras. Estabilizado. Ahora, justo ahora, ella debió ver la confusión en mi cara. A veces pasa, añadió, encogiéndose de hombros. Llámele suerte, coincidencia, pero yo sabía que no era ninguna de las dos cosas. Mientras volvía a la sala de espera, con las piernas aún temblorosas, una certeza imposible y lógica se abrió paso en mi mente. Algo había pasado en esa capilla, algo había escuchado mi grito, y aunque mi cabeza de cantero buscaba explicaciones racionales, mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a creer en lo inexplicable. Si has llegado hasta este punto de inflexión conmigo, si alguna vez has sentido que la lógica no es suficiente para explicar los misterios de la vida, te pido que le des a me gusta y te asegures de tener la campanita activada, porque la prueba definitiva de que no me había vuelto loco estaba por llegar, y es algo que te dejará sin palabras. Salí de la capilla y volví sobre mis pasos por el pasillo de neón. La palabra de la enfermera, coincidencia, rebotaba en mi cráneo como una pelota de goma en coincidencia. Claro, esa era la explicación lógica, la única que mi mente de cantero, acostumbrada a la física y a la ley de la gravedad, podía aceptar. Mi hijo estaba en manos de la ciencia, de médicos y máquinas. Una fluctuación en sus constantes vitales, una reacción tardía a un medicamento. Cualquier cosa era más plausible que una intervención divina provocada por el balbuceo desesperado de un ateo. Me senté de nuevo en la silla de plástico, mi trono de miseria, y traté de aferrarme a esa idea con todas mis fuerzas. Me dije a mí mismo que lo que había sentido en la capilla no era más que el producto de la fatiga extrema, el estrés y el dolor. La calidez era una subida de mi propia adrenalina. La luz azulada, un simple juego de sombras en mis ojos llorosos. Me estaba volviendo loco. Eso era todo. Estaba construyendo un refugio de fantasía para no enfrentarme a la cruda verdad de que podía perder a mi hijo. Sí, eso tenía que ser. La razón, mi vieja y fiel herramienta, tenía que prevalecer. Pero en las largas horas que siguieron, mientras el sol se levantaba perezosamente sobre la ciudad y teñía de gris el cielo, esa certeza empezó a resquebrajarse. David seguía estable, grave pero estable, y cada vez que cerraba los ojos, vencido por el sueño durante unos minutos, no soñaba con el accidente, ni con el hospital, soñaba con un color, un azul profundo y sereno, como el cielo en un atardecer de verano. No había imágenes, ni voces, solo ese color y la misma paz inexplicable que había sentido en la capilla. Me despertaba sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza, buscando una explicación que no encontraba. ¿Era esto también una alucinación recurrente? Mi cabeza, que siempre había sido mi fortaleza, se había convertido en un campo de batalla. El cantero que había en mí, el hombre pragmático, gritaba que todo era una trampa de mi propia mente, una debilidad. Pero el padre aterrorizado, el hombre que había caído de rodillas, se aferraba a esa sensación de paz como un náufrago a una tabla. Y con esa batalla creció la vergüenza. Una vergüenza que me quemaba por dentro, mucho más que el fuego que consumió el rosario de Elena. Empecé a recordar. No quería, pero los recuerdos venían a mí con una claridad brutal. Mi propia voz, llena de desprecio, llamando muñecas a las imágenes sagradas. Mis burlas a Carmen y sus amigas de la hermandad. La risa cínica con la que despachaba cualquier mención a la fe. Y la imagen final, la más dolorosa, a mis manos. Esas manos que habían construido y creado, levantando la figura de yeso para estrellarla contra la pared. El sonido del estallido resonaba en mis oídos, el olor a plástico quemado volvía a mi nariz. Me miraba a mí mismo en el reflejo de la ventana de la sala de espera, un viejo demacrado y con los ojos hundidos,
y sentía un asco profundo. ¿Cómo podía yo, el profanador, el blasfemo, atreverme siquiera a esperar un milagro? ¿Qué derecho tenía yo a recibir esa paz, esa extraña esperanza que se había colado por las grietas de mi orgullo roto? No merecía nada, y sin embargo la esperanza estaba ahí, frágil pero persistente, como una flor creciendo en medio de un pedregal. Si alguna vez has sentido esa guerra dentro de ti, esa lucha entre lo que tu cabeza te dice y lo que tu corazón siente, te pido que me lo hagas saber con un me gusta. Es una forma de decirme que no estoy solo en esta locura. Y si no quieres perderte cómo termina esta batalla, asegúrate de tener activada la campanita. Fue en la tercera noche. La sala de espera estaba casi vacía. Carmen dormitaba en un sillón, con la cabeza caída sobre el pecho, agotada. Sobre la mesita a su lado, había dejado su rosario. Lo vi y sentí un escalofrío. Era un objeto tan simple, cuentas de madera oscura, unidas por un hilo, con una pequeña cruz de metal. Se parecía al que yo había quemado. Durante un largo rato no pude apartar la vista de él. Era como mirar al abismo de mi propia infamia. El cantero me decía, Ann, es solo madera y metal. No significa nada. Pero el hombre nuevo, el que estaba naciendo en esa silla de hospital, sentía una atracción inexplicable. Mis manos empezaron a sudar. El corazón me latía en los oídos, con un temblor que no pude controlar. Alargué la mano. Mis dedos gruesos y callosos, por décadas de golpear la piedra, rozaron las cuentas. Estaban lisas, pulidas por el uso. Por un instante retallé la mano, como si quemara. Miré a mi hermana asegurándome de que no se despertaba. Y entonces, con la decisión de quien salta a un río helado, lo cogí. El rosario se sentía extrañamente pesado en mi palma. Lo cerré en mi puño. No intenté rezar. No sabía las palabras. Y me habría sentido el mayo, héroe de los hipócritas. Simplemente lo sostuve. Y en ese silencio, con el tacto de la madera contra mi piel, me enfrenté a mí mismo. Toda mi vida había creído en la fuerza, en lo tangible, en lo que podía dominar con mis manos. Y ahora aquí estaba, aferrado a un trozo de madera completamente impatán, despojado de todas mis certezas. La imagen de la Virgen que había destrozado me vino a la mente, pero esta vez no sentí rabia. Sentí una punzada de dolor, como si hubiera abofeteado a mi propia madre. Cerré los ojos con fuerza, y en la oscuridad de mis párpados no pedí nada. Solo dije una palabra, en un susurro que nadie pudo oír en perdón. No sé a quién se lo decía. A Lena, a Carmen, a la figura de yeso, a Dios, quizás a todos ellos. Y mientras el primer rayo de sol entraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire, sentí que la batalla en mi interior cesaba. No había ganado la razón ni la fe. Simplemente me había rendido. Y en esa rendición total, por primera vez en mi vida, encontré la libertad. Cuando David despertó del todo, días después, lo primero que susurró fue mi nombre. Los médicos no se lo explicaban. Hablaban de un caso entre mil, de una recuperación que desafiaba a todos los pronósticos. Yo escuchaba sus términos científicos, neuroplasticidad, respuesta inesperada, pero en mi interior solo resonaba el silencio de aquella capilla y el peso de un rosario en mi mano. Ann sabía la verdad, y esa verdad era tan sólida como la piedra más dura que hubiera tallado Poirot el Aves, tan invisible como el aire. La noticia de la recuperación de David corrió por el pueblo como la pólvora, y con ella mi historia, o, mejor dicho, la versión distorsionada de mi historia. Al principio, la gente me miraba con una mezcla de lástima y curiosidad. En el bar, mis antiguos compañeros de partida me daban palmadas en la espalda, felices por mi hijo, pero me miraban de reojo cuando Carmen contaba, con la voz llena de emoción,
lo que había pasado. Fue un milagro de la Virgen, decía ella. Y yo, por primera vez, no la contradecía. Me limitaba a sentir en silencio. Pero el silencio no bastaba. Pronto empezaron las burlas veladas, los comentarios por lo bajo. Pobre Arturo. El disgusto le ha afectado a la cabeza. Claro, con el estrés que pasó. Es normal que tuviera alucinaciones. Algunos fueron más directos. Manolo, un viejo amigo con el que había trabajado en la cantera durante 20 años, me sentó un día en una mesa. Vamos a ver, Arturo, me dijo, con esa condescendencia del que se cree más listo. Tú y yo sabemos cómo funcionan las cosas. La piedra es piedra. Y la vida es una lotería. Tu hijo ha tenido suerte. Una suerte increíble. No te montes películas. Estabas agotado. No dormías. Tu cerebro te jugó una mala pasada. Yo le escuché con una calma que ni yo mismo reconocía. El viejo Arturo le habría mandado a paseo. O algo peor. Pero yo ya no era ese hombre. Le miré a los ojos y le dije, con toda la serenidad de mi alma, Manolo, he pasado 62 años de mi vida creyendo solo en lo que mis manos podían tocar. Y te digo que lo que sentí en esa capilla, esa paz, esa presencia, fue la experiencia más real de toda mi vida. Se quedó sin palabras. No discutí más. No tenía que convencer a nadie. Mi prueba estaba en casa, aprendiendo a caminar de nuevo, con una cicatriz en la cabeza y una luz en los ojos que antes no tenía. El rechazo de algunos fue una prueba, pero el abrazo de otros fue mi salvación. Carmen me llevó casi a rastras a una reunión de su hermandad. Entré en aquella sala, la misma que tantas veces había despreciado, y se hizo un silencio incómodo. Eran las mismas caras de las que me había burlado, las mismas mujeres a las que había llamado beatos. Me sentí desnudo, expuesto. Paró entonces. El padre Miguel se levantó, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Bienvenido a casa, Arturo, me dijo, y en sus ojos no había ni una pizca de reproche, solo una infinita compasión. Uno a uno los demás se acercaron a darme la mano, a abrazarme. No hicieron preguntas, no me pidieron explicaciones, simplemente me acogieron. En esa comunidad encontré un nuevo taller. Uno donde no se tallaba la piedra, sino el espíritu. Los símbolos que antes me provocaban sarpullidos empezaron a tener un significado. Un rosario ya no era un collar de plástico, era una cadena de oraciones que había sostenido a mi hijo. Una estampa de la Virgen ya no era un trozo de papel, era el recordatorio de una mirada misericordiosa en la noche más oscura. Empecé a ir a misa los domingos. Al principio me sentaba al fondo, avergonzado, como un ladrón que ha vuelto al lugar del crimen. Pero poco a poco fui avanzando hasta sentarme en el mismo banco donde Elena rezaba, y allí, en el silencio de la iglesia, sentía su presencia y entendía por fin la fuente de su fuerza inagotable. El punto de inflexión definitivo llegó meses después. En la celebración anual de la patrona del pueblo, la plaza estaba llena. Había música, flores, el olor a cera de las velas. Mi hijo David estaba a mi lado, completamente recuperado, riendo con sus amigos. En un momento dado, el padre Miguel subió al pequeño escenario montado para la ocasión y, tras unas palabras, me miró. Arturo, ¿te gustaría compartir algo con nosotros? Todas las cabezas se giraron hacia mí. El corazón me dio un vuelco. El pánico me invadió. Yo, hablar en público, pero miré a David Mayer, a Carmen, que me sonreía entre lágrimas, y supe que tenía que hacerlo. Subí los escalones con las piernas temblando. Cogí el micrófono y miré a la multitud. Vi las caras de mis amigos del bar, las de las mujeres de la hermandad, las de mis vecinos. Muchos de vosotros me conocéis desde siempre. Empecé con la voz ronca. ¿Y sabéis quién era yo? ¿Sabéis el desprecio que sentía por todo esto? Hais una pausa, tragando saliva. Yo
Yo quemé el rosario de mi mujer. Yo, con estas manos, rompí en 1000 pedazos una imagen de la Virgen porque la culpaba de mi dolor. Le declaré la guerra a Dios, a su madre, a todo lo que oliera a fe. El silencio en la plaza era total, y cuando la vida me golpeó donde más duele, cuando mi hijo se moría en un hospital, me quedé solo con mi orgullo y mi rabia, y no servían de nada. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Caí de rodillas en una capilla, no por fe, sino por desesperación, y le grité, le supliqué y le ofrecí mi vida a esa misma figura que había destrozado. Y ella me escuchó, ella no me juzgó, y me devolvió a mi hijo. Señalé a David, que también lloraba. Aquello que yo llamé veneno, aquello que rechacé con todas mis fuerzas, fue lo único que me levantó del suelo. Hoy estoy aquí para pediros perdón a todos los que ofendí con mi soberbia y para dar gracias. Porque mi historia no es la de un hombre que cambia de religión, es la de un ciego que por pura misericordia ha aprendido a ver. Dejé el micrófono y bajé del escenario, temblando, vaciado, y la plaza entera estalló en un aplauso que sonó como una bendición. Mi viaje ha sido largo y doloroso. No me he convertido en un santo de la noche a la mañana. Sigo siendo Arturo el cantero. Pero ahora sé que las cosas más fuertes, las más reales, no siempre son las que se pueden tocar con las manos. Si mi testimonio ha encendido una pequeña luz en ti, si ha resonado en alguna parte de tu corazón que quizás creía cerrada, te pido que me lo hagas saber con un me gusta. Es una forma de decir que estas historias de esperanza importan. Suscríbete y activa la campanita, porque hay mucho más que compartir y no quiero que te lo pierdas. Y por favor, me gustaría de verdad leerte. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido una presencia, una ayuda que no podías explicar? ¿Has vivido un momento en que la fe, propia o ajena, lo cambió todo? Tu historia es valiosa. Y aquí, en esta pequeña comunidad que estamos construyendo, serás escuchado. Gracias por acompañarme hasta el final.